1.600 partecipanti. Buenos días a todos desde Popular Televisión. Vamos a tratar de llevarles la audiencia pública del Santo Padre de todos los miércoles. Quien les habla, Ramón García Gómez, es párroco de San Pedro Apóstol de Espinardo. Bienvenidos a todos a nuestro programa. Ya saben ustedes que para nosotros los cristianos es muy importante seguir esta catequesis semanal del Santo Padre, porque esta catequesis del Santo Padre, expresada por él cada miércoles en San Pedro del Vaticano, es el corazón de la Iglesia, es el latido de la pastoral que el Sumo Pontífice nos comunica a todos, nos va exhortando, iluminando, pues para vivir nuestro tiempo, este tiempo tan maravilloso que el Señor nos ha concedido para vivir. Por tanto, vamos a estar atentos a las palabras del Santo Padre. Vemos como el tiempo en Roma es también extraordinario, es primaveral, y como el Santo Padre va a celebrar esta audiencia en la plaza de San Pedro. ¿Cuántos de ustedes han estado allí, verdad, en alguna ocasión? Y si no han estado físicamente, pues lo pueden hacer espiritualmente, porque es de verdad impresionante ver con qué calor, con qué cariño también la figura del Sumo Pontífice nos hace presente al Señor, que es el que realmente nos exhorta a ser sus discípulos hoy, en nuestro mundo, en este mundo que nos ha tocado vivir. No es el mundo que hemos elegido nosotros, sino el que nos ha tocado y el que hemos de santificar con nuestra presencia, con nuestras virtudes y con nuestro amor, llevado siempre de la mano del Espíritu, como el Padre, como el Santo Padre nos va a decir. Por eso es muy importante que si tenemos la oportunidad de escucharle, que le atendamos. Yo humildemente voy a ir comentando en castellano pues las palabras del Santo Padre, y también en el transcurso de la audiencia, cuando se dirija pues a peregrinos de otras lenguas, les iré comentando también pues también los acontecimientos que durante estos días llenan de vida nuestra iglesia diocesana de Cartagena. Vemos cómo va llegando en el papamóvil pues hasta el centro de la plaza el Santo Padre. Yo he tenido la suerte de poder estudiar en Roma una licenciatura y poder ir muchos miércoles a esa plaza y poder estar allí muy cerca del Santo Padre. Y también tuve la suerte de recibirle en Caravaca de la Cruz en el año 2003, siendo yo párroco del Salvador de Caravaca y rector del santuario, junto con los sacerdotes que todavía algunos continúan allí, al frente del santuario de la Veracruz. Precisamente hoy hay un acto importante esta mañana que si puedo les comentaré allí en Caravaca, con la recepción de las reliquias del santo San Juan de Ávila, patrono del clero español, cuya fiesta celebramos ayer también los sacerdotes diocesanos en nuestra catedral con nuestro obispo, junto a esas reliquias que nos visitan, que ha sido también una gentileza, ¿no?, de la diócesis de Córdoba, dejarnos las reliquias de este gran santo, San Juan de Ávila, para poder celebrar las bodas de diamante, de oro y plata de los sacerdotes de nuestra diócesis. Vemos como el Santo Padre va bendiciendo
y va saludando a todos los peregrinos que llenan esa histórica y extraordinaria plaza de Bernini, con la columnata. A quienes les guste el arte, pues no pueden aludir que, como dice el Santo Padre en muchas de sus homilías, la belleza que Dios crea, el hombre la refleja en sus obras, cuando es capaz de hacer esas obras maravillosas de arte, como es esta gran plaza, diseñada por Miguel Ángel y construida por Bernini. Vemos cómo llega ya a ese altar que se coloca en el centro de la plaza de San Pedro. Tenemos los cristianos del siglo XXI este gran regalo del Señor, de tener este gran Papa y haber tenido también como antecesor a Juan Pablo II, dos papas de una altura inmerecida para la sociedad actual. Es decir, su grandeza, por eso se le llama también a Juan Pablo II el Magno, pero no es menos magno Benedicto XVI, porque si Juan Pablo II vemos en su vida, en su infancia, en su trayectoria, una vida de lucha continua, personal, de superación y una entrega total al Señor y una vida de santidad ejemplar, no menos podemos decir de Benedicto XVI, que es un gran sabio, un papa sabio, santo y sabio. Pero si te digo, la santidad de vida en el Papa Juan Pablo II ha alcanzado cimas heroicas, la inteligencia, la sabiduría, la prudencia, la humildad de Benedicto XVI también son insuperables. El Papa saluda, vemos ahí como también esa guardia suiza, que es prácticamente una guardia de honor. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. El Santo Padre inicia ahora esta audiencia la sua parola e ricevere y la sua benedizione. Exactamente, vamos a escuchar la palabra. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. El Santo Padre nos ha mandado la paz a todos. Y vamos a escuchar. Dagli Atti degli Apostoli. Se nos va a leer de los Ed ora, hechos Signore, de los apóstoles. Volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo Es una la tua oración mano, pidiéndole affinché al si Santo compiano Padre guarigioni, que sepa segni e expresar prodigi bien nel nome la palabra del de tuo Dios. santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Parola di Dio. Es decir, los apóstoles, una vez que han recibido la palabra del Señor, pues dan gracias a Él y la comunican con valentía, con veracidad. Están contentos de haber recibido después de la oración esa plegaria. Du livre des actes des apôtres. Lo dicen ahora en francés. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Después de esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, el Santo Padre nos dará su lección magistral, porque al tiempo que es una catequesis, pero también es una lección magistral de teología, en donde nos ilumina y donde nos enriquece con su palabra. Le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Sabemos que al principio de la audiencia
se comenta siempre un texto de los Evangelios, del Nuevo Testamento. Este texto es de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles reciben, ¿no?, el Espíritu Santo. A reading from the Acts of the Apostles. Escuchamos And ahora now, también Lord, look on en their inglés. threats, and grant to your servants to speak your word with all boldness, while you stretch out your hand to heal. Después de estas palabras, de esta lectura de los Hechos de los Apóstoles y de que el Santo Padre nos haga pues esa exhortación, al tiempo que irá saludando pues a todos los presentes en sus lenguas, nosotros también iremos comentando cómo podemos llevar nosotros a la vida hoy la fuerza de esta palabra del Señor. Hasta ahora la hemos escuchado en italiano, en francés y en inglés. Lesung aus der Apostelgeschichte. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Esta es Freimut dein Wort zu la lengua verkünden. materna del Santo Padre, Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und lengua Wunder en que él geschehen. se educó en la Durch den fe, Namen a que deines le enseñaron heiligen sus padres, Knechtes Jesus. el alemán. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie Es la versammelt lengua que waren. nunca se olvida, Und alle wurden mit dem la que se Heiligen aprende Geist de niño. erfüllt. Por eso es muy importante ahora a los niños enseñarles ya desde pequeños varias lenguas. Esa riqueza lingüística nos hace comunicarnos unos con otros. Qué riqueza más grande. Todas las lenguas de la tierra son interesantes porque es un mensaje el que llevan implícito y una riqueza que nos hace grandes a la humanidad. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días todos juntos invocaron a Dios en voz alta. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Hemos tenido la oportunidad de escucharlo en nuestra lengua, el castellano, el español, porque fuera de España uno dice castellano y no se enteran de lo que está diciendo, aunque nos guste decirle castellano a nosotros, para diferenciarlo de las demás lenguas hispanas. Pero en Italia no podemos decir hablo castellano, hablo español, como en América, en toda Latinoamérica, el español. Portugués y brasileiro, el brasileiro y el portugués están unidos a nosotros. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e Brasil, começaram a anunciar com próximo firmeza a país palavra de beneficiado Deus. con esa nueva jornada de juventud Palavra do Senhor. a la que nos ha citado el Santo Padre. Queremos poder ir y acompañarle, como hemos hecho en España, en Madrid, que ha sido un ejemplo de dignidad, un ejemplo de respeto y un ejemplo de humildad. Tantos jóvenes, tantas familias, tantas personas, y ni un solo incidente, y ni una sola circunstancia que desmerezca de este gran encuentro multitudinario. Así es la Iglesia, pacífica y mansa. Por eso tiene tantos enemigos el Señor, porque es manso y humilde de corazón. Como hemos de ser también nosotros mansos y humildes. Esa humildad del Señor le hizo precisamente tener tantos enemigos. Le bofeteaban y quedaba él diciendo: ¿por qué me pegas? ¿Qué te he hecho?
Ahora al final de esta proclamación de la palabra, iremos comentando brevemente y tranquilamente la doctrina de la Iglesia que el Santo Padre nos envía. Va a comenzar el Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, dopo le grandi feste ritorniamo adesso. Queridos hermanos y hermanas, hoy continuamos nuestra catequesis sobre la oración. Dice el Papa que después de Semana Santa se ha fijado sobre todo en la figura de la Virgen María, presente con los apóstoles al recibir el Espíritu Santo. Este tiempo es tiempo de Pentecostés. Y sabemos que Pentecostés es un tiempo de presencia del Espíritu Santo que nos anima en el camino del inicio de la Iglesia, de estas primeras comunidades cristianas. La grande fusione avvenuta nel cenacolo 50 giorni dopo la Pasqua. Sabemos que el Señor ya anunció en el cenáculo la llegada del Espíritu Santo. Che ritornano nella storia della Chiesa. E quest'oggi desidero soffermarmi su quella che è stata definita la piccola Pentecoste, verificatasi al culmine di una fase difficile nella vita della Chiesa nascente. Efectivamente. Dice el Papa que se va a centrar en el momento difícil del inicio de la Iglesia, donde Pentecostés es un momento importante porque le da la fuerza a los apóstoles para ser valientes, para poder salir y predicar. Veis cómo los apóstoles, después de la curación del paralítico en el templo de Jerusalén, Pedro y Juan fueron arrestados por anunciar la resurrección de Jesucristo a todas las personas. Fijaos, el testimonio de estos apóstoles hizo que fuesen también ellos encarcelados. Qui San Luca riporta la più ampia preghiera della Chiesa che troviamo nel Nuovo Testamento, alla fine della quale, San Lucas es el que nos muestra la fuerza del Espíritu Santo en los hechos de los apóstoles, de cómo los apóstoles respondían a pesar de estas dificultades, cómo los apóstoles escuchaban la palabra de Dios y la proclamaban con franqueza, con valentía. Di fronte al pericolo, alla difficoltà, alla minaccia, la prima comunità cristiana non cerca di fare analisi su come reagire, trovare strategie, come difendersi, quali misure adottare, ma davanti alla prova si mette in preghiera, prende contatto con Dio. Dice el Papa que en la primera comunidad cristiana, en vez de ante los peligros ponerse a analizar o ponerse a reaccionar con premeditación o a tomar medidas, lo que hace es orar. Ante las dificultades, la primera comunidad cristiana entra en oración y pide la fuerza a Jesucristo para que el Señor les dé ese don del Espíritu que pueda hacer que la Iglesia persevere unida. Per sottolineare questa preghiera perseverante e concorde, questa concordia, l'elemento fondamentale della prima comunità. Esa concordia de la que habla el Papa es la concordia entre los apóstoles y la fuerza del Espíritu. No hay divisiones, hay unión entre todos. Perché quanto vivono i due apostoli non riguarda soltanto loro, ma tutta la Chiesa. Efectivamente, dice que el Papa, que lo que viven los apóstoles en ese momento no solamente repercute en ellos, sino que repercute en toda la Iglesia, porque es esa comunidad inicial la que vive la fe. Y a causa de la fe están unidos, están comprometidos con el Señor, con la Iglesia, que no tiene miedo a la persecución en la historia, aunque se ve obligada muchas veces pues a tener que vivir el martirio de sus miembros. Si consolida, invece di essere compromessa, perché è sostenuta da una preghiera incrollabile. Efectivamente. La Chiesa non deve temere le persecuzioni che nella sua storia è costretta a subire,
Ma confidare sempre come Gesù al Getsemani nella presenza. Dice el Papa que la Iglesia no debe temer esas persecuciones y tomar ejemplo en Jesús, en Getsemaní, en la oración del huerto, como Jesús también ante la dificultad ora al Padre. Padre, ayúdame. Invocada de la oración, uno recibe la fuerza. L'incolumità della vita di fronte alla persecuzione, né che il Signore ripaghi coloro che Dice el hanno Papa que incarcerato Pietro e vemos Giovanni. como lo que Dios pide a la comunidad cristiana, lo que nos pide el Señor, es seguridad ante las pruebas de la vida. Ante la persecución, el Señor nos pagará, pero no pagará con un abandono, sino con un compromiso serio de estar siempre juntos, con toda confianza. No nos va a abandonar. Attraverso la parola di Dio che ci fa decifrare la realtà del mondo. Nella preghiera che eleva al Signore la comunità parte dal ricordare e invocare la grandezza. Efectivamente, la oración que se eleva al Señor y que eleva a esta comunidad cristiana recuerda en principio la grandeza y la inmensidad de Dios. Dice, Señor, tú que has creado el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Es la oración que hacen los apóstoles, para continuar recordándole a Dios que actúa en la historia. Todo viene de sus manos. Passa poi a riconoscere come Dio abbia agito nella storia. Quindi comincia con la creazione, continua nella storia. Fijaos cómo esta oración de los apóstoles reconoce la presencia de Dios en la historia. Un Dio che si interessa dell'uomo. Efectivamente, che non si è ritirato, Dios se interesa por nosotros, los hombres, no nos abandona. E qui viene citato esplicitamente il Salmo 2. Aquí se cita el Salmo 2, que se lee a la luz de la situación difícil que está viviendo esta iglesia presente. El Salmo 2 es muy bonito. Este Salmo 2 lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Celebra la entronización del rey de Judá y se refiere proféticamente a la venida del Mesías, contra la cual nada puede hacer que la rebelión, la persecución, el abuso de los hombres la impida. Si sollevarono i re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Questo già dice il Salmo profeticamente sul Messia. Es característico para toda la historia. Ya sabemos que toda la historia del Antiguo Testamento es una referencia a Jesucristo y él mismo la aplica así, recordemos en el Evangelio de los discípulos de Maús. Solo la lectura de la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, en ella la comunidad puede decirle a Dios en su oración, en verdad, en esta ciudad se reunieron contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que su mano y su plan habían decidido que eso suceda. Efectivamente, lo que le ha ocurrido a Cristo es la clave para entender la persecución, la posición del Señor, su pasión, su muerte. La leemos a la luz del Salmo 2, como la puerta en práctica del plan de Dios, Padre, para la salvación del mundo. Esta primera comunidad cristiana no es una simple asociación de amigos que quieren vivir el mensaje del Señor, sino que están llenos de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso es una comunidad que experimenta la presencia del Señor en la persecución. Es la primera comunidad cristiana y que está experimentando precisamente lo mismo que ha experimentado el Señor, porque vive en Cristo. Por eso lo que le sucede a ella es también parte del plan de Dios, ya que es lo que le sucedió a Jesús. Es decir, los discípulos que actúan en el mundo con la oposición, la incomprensión, la persecución, de alguna manera están repitiendo lo que le ocurrió al Señor. di essere risparmiata dalla prova, dalla sofferenza, non è la preghiera di avere successo, ma solamente quella di poter proclamare
con parresia, cioè con franchezza, con libertà, con coraggio, la parola di Dio. Muy importante esto. La primera comunidad no pide al Señor precisamente ser defendida de la persecución, ser protegida, sino pide coraje, pide fuerza para proclamar la palabra. Es decir, hay que ver esta diferencia. Es decir, no pide ser resguardada, ser asegurada, sino pide la fuerza del Señor, del Espíritu Santo, para ser valiente, para que con libertad y coraje pueda la palabra llegar a todos. Alla fine della preghiera, nota San Luca, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo. Al final de la plegaria escribe San Lucas que el lugar donde estaban reunidos tembló. Il luogo tremò. Cioè, la fede ha una Y forza que esa fe adquirió más fuerza todavía. Lo stesso spirito che ha parlato per mezzo del Salmo 2 nella preghiera della Chiesa irrompe nella casa. Este Salmo segundo se hace vida, se hace experiencia en toda la casa. Y este es el fruto de la plegaria unida, la plegaria en conjunto, es decir, el fruto del Espíritu, la fuerza que engendra la oración, cuando es una oración que sale del corazón. Exactamente. Esta fuerza del Espíritu hace que los apóstoles pierdan el miedo y salgan a predicar el Evangelio. El Papa ahora quiere aplicar esta fuerza del Espíritu a nuestra vida de cada día, en nuestra oración, en nuestra búsqueda del sentido más profundo de nuestra existencia, en los problemas que cada uno tenemos, en las circunstancias en que vivimos. Efectivamente, nosotros podemos enseñarnos, podemos aprender a ver a Dios que está presente en nuestras vidas, incluso en tiempos difíciles y en cosas incomprensibles, donde muchas veces vemos la contradicción de la vida o de nuestra propia vida. Ver esa presencia del Señor, del amor del Señor. Porque la victoria final sobre el mal, sobre el pecado y la muerte es realmente tan bueno que la gracia de la vida es un regalo de Dios. Efectivamente. Muy bien. Esta oración nos va a ayudar a ver nuestra historia personal y nuestra historia colectiva con perspectiva justa y fiel a Dios, para renovarnos nosotros también, pidiéndoselo al Espíritu Santo, para que caliente nuestro corazón, para que ilumine nuestra mente, para que conozcamos mejor al Señor. Guidati dallo Spirito di Gesù Cristo saremo capaci di vivere con serenità. Termina el Papa diciendo que guiados con el Espíritu de Jesucristo seremos capaces de vivir con serenidad, con valor, con alegría la vida de cada día, cada situación. Efectivamente. Se remite el Papa a San Pablo para decir que las tribulaciones no pueden con nosotros. Nos pide San Pablo, y el Papa nos lo dice, paciencia, virtud probada y demostrada como virtud de la esperanza, que esa esperanza no defrauda. Nos dice que con la fuerza del Espíritu Santo podemos vivir esa paciencia como virtud probada y demostrada, la paciencia que hemos de tener, hermanos, con nuestras debilidades humanas, porque también nosotros no somos perfectos. Es verdad que la Iglesia es perseguida, que es muchas veces ignorada, que quiere ser borrada, pero es precisamente porque es sal y luz en este mundo. El Señor nos llama a ser eso, sal y luz. Esta ha sido hoy la catequesis del Santo Padre en este tiempo de Pascua, en este tiempo de riqueza, en donde nos invita el Señor y el Santo Padre a resucitar también nosotros, a renovarnos interiormente. Ahora viene una serie de presentaciones de todas las delegaciones que hoy
han sido recibidas en la audiencia. Nosotros vamos a ir comentando también en esta audiencia cómo nosotros podemos llevar a la práctica este mensaje maravilloso con el ejemplo de los apóstoles que acuden al Espíritu Santo y acuden a Jesús. Ese ejemplo de la oración de Jesús también en la oración del huerto, como él pide también la fuerza. Padre, la carne es débil, pero el Espíritu está fuerte, ayúdame para ser consecuente, para hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios, hermanos, es vivir nuestros días con sencillez, aceptando la cruz de cada día. Aprender del Señor, que dice que soy manso y humilde. Aprender de mí manso y humilde. La humildad es una virtud que tiene el Papa también. Qué humildad tan grande. La del sabio, porque la persona sabia siempre es humilde. No es engreída. Han ido a ver al Papa a esta audiencia seminaristas de Francia, el país vecino. Estos seminaristas que ahora están saludando al Papa, ¿no? Francia también está otra vez resucitando y está renovando su iglesia. La hija predilecta de la iglesia, sabemos cuántos santos ha dado Francia a la iglesia. En la Edad Media, lo importante que fue Francia, que incluso los papas vivieron en Aviñón durante dos siglos. Fue Santa Catalina de Siena la que pidió al Papa que volviese a Roma. Tiempos difíciles, no más fáciles que los de ahora, ni más difíciles, distintos. Como fijaos, la juventud se alegra de estar ahí. Es un cargar las pilas poder estar un miércoles en la audiencia del Santo Padre. Ahora son todos de habla francesa estos grupos. Y es importantísimo cuántas veces yo he recibido allí en Roma a grupos de España, de México, de Argentina, de Guatemala, de Bolivia. Y hemos tenido que vivirlo. Y todos recuerdan con tanto cariño. Una comunidad de París. Tenemos que rezar mucho los cristianos unidos para poder de verdad hacer un mundo más humano, porque esto es lo que quiere Jesús, un mundo humano, porque si no nos humanizamos, ¿cómo nos vamos a divinizar después? Si Jesús está con nosotros, y el Papa tiene que ser este faro que centra nuestra fuerza. Pèlerinage familial de Cugnaux, Villeneuve-Tolosane et Fusain. En estos días celebramos nosotros en la iglesia nuestra la fiesta de San Juan de Ávila, que ha sido adelantada por la visita, como decía al comienzo, de la reliquia del corazón de San Juan de Ávila, que se custodia en el santuario de San Juan de Ávila en Montilla, donde él murió. ¿Quién es San Juan de Ávila? Este santo tan maravilloso que el Papa lo va a nombrar doctor de la Iglesia dentro de poco y que ha sido mucho tiempo beato. Bueno, fíjense, Juan de Ávila vivió en el siglo XVI, cuando ya ha terminado la reconquista de España. Entonces ya no hace falta que hayan caballeros andantes ni tampoco personas que vayan a luchar contra los moros en España. Es cuando surgen los grandes místicos de Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, la Reforma del Carmelo, cuando surge el Concilio de Trento también, ya Lutero está produciendo en Alemania ciertas disidencias con el Papa. Y San Juan de Ávila es sobre todo un santo sacerdote que lo que quiere es vivir la santidad, pero en comunión con sus compañeros sacerdotes. Está cerca de nosotros, porque aunque es cierto que los tiempos han cambiado, pero nosotros seguimos siendo humanos, necesitamos revitalizarnos, buscar la virtud, abandonar muchas veces esa pereza que nos hace indóciles a la voluntad del Señor. Bueno, pues San Juan de Ávila fue un hombre así. Vemos como también él recurría a esta fuerza de los apóstoles para, en los momentos de dificultad, cuántas dificultades tuvo San Juan de Ávila para vivir su fe. Los santos todos han sido personas que en tiempos difíciles, su ejemplo de vida, guiados por el Espíritu Santo, pues ha hecho renacer. El Papa hace una síntesis de su mensaje y lo hace en francés.
Yo les voy a dejar luego cuando hable en español para que vean la síntesis que el Papa hace. El Papa habla español estupendamente. Y cada vez más, porque ahora con este encuentro de las juventudes en Madrid, también cuando tenga que ir a Brasilia, y el brasileño, el portugués es muy parecido. Y luego cuando alguien más ya habla en español, él contesta también en español. Yo he tenido esa posibilidad de estar con él varias veces en Roma y también aquí en Caravaca de la Cruz, cuando vino siendo cardenal. El año 2003 tuvimos ese privilegio en nuestra región. Ojalá lo tengamos alguna ocasión de poder recibir al Santo Padre otra vez en nuestra región. Es una bendición tener al Papa cerca. No olvidemos que es Cristo en la tierra, es el vicario de Cristo. Por eso la importancia del Papa. Es decir, ¿por qué el Papa es importante? Pues porque precisamente desde los apóstoles, desde que Pedro comunica también a el sucesor suyo el liderazgo de tener unida a la Iglesia, en línea sucesoria, vemos cómo se ha mantenido, es decir, esta cabeza visible del vicario de Cristo en la tierra. ¿Y por qué en Roma? Precisamente porque allí en el Vaticano está la tumba de Pedro, impresionante. Debajo de la basílica están unas excavaciones que se puede visitar solicitándolo con tiempo. Es impresionante ver cómo ahí está la tumba de Pedro y cómo desde Pedro hasta Benedicto XVI la Iglesia no ha perdido nunca la unidad en el Señor, vinculada al Santo Padre, al Obispo de Roma, donde muere Pedro, donde muere Pablo, donde se funda precisamente nuestra Iglesia, allí en el Vaticano, porque mueren estos mártires de las primeras comunidades cristianas. El Papa ha saludado también en francés a todos los peregrinos que ya han sido presentados por el cardenal, un cardenal francés que con tanta simpatía. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Católica de Inglaterra, que es muy fiel al Santo Padre. Yo he tenido la oportunidad de estar en Newcastle celebrando la Eucaristía y me ha encantado estar allí, porque además, aunque parezca que la Iglesia anglicana pues está dando bandazos, no parece que encuentre a lo mejor su sitio en la actualidad, pero está muy unida también espiritualmente. Hay ciertas diferencias, ¿no?, que hacen difícil la unidad, pero hay grandes avances ecuménicos en este sentido. Y yo que he estado en Inglaterra celebrando la Eucaristía, he visto cómo cristianos anglicanos pues han ido a confesar y han ido a hablar con el sacerdote católico y se han sincerado y han visto que el deseo que hay en el pueblo inglés de que se unifique la Iglesia, de que vuelva esa renovación que fue rota por Enrique VIII, cuando quiso romper su boda con la reina española, hija de los reyes católicos, reina Catalina. Son errores históricos, pero que también nos enseñan a ver la humanidad de los miembros de la Iglesia, nuestra propia debilidad humana, ¿no? Es decir, cómo pues el Señor hace llevar este misterio tan grande del Evangelio y del mensaje en vasijas de barro. Por eso el Papa insiste en su catequesis de hoy en la oración comunitaria, en la oración de estar todos unidos. Y estando todos unidos, procurar esa fuerza que nos inunde, no para predicar nuestra palabra, no para nosotros amoldar el mensaje a nuestras circunstancias, no para pedir la protección, sino todo lo contrario, la valentía de decir siempre la verdad. Porque al final del camino, como decía el Papa en su catequesis, Dios no nos abandona, Dios no nos deja, no nos defrauda. Esa esperanza nos deja siempre pues con mucha gran ilusión y con una gran satisfacción de la misión cumplida. Como les decía, ayer celebrábamos en la iglesia diocesana nuestra esta fiesta de San Juan de Ávila, aprovechando la visita de las reliquias de San Juan de Ávila, que en este momento están siendo recibidas en la Plaza Mayor de Caravaca de la Cruz. Hasta allí han ido las reliquias de San Juan de Ávila, que esta semana van a recorrer nuestra diócesis. Y ayer, junto a nuestro obispo, celebrábamos también los sacerdotes de la diócesis una Eucaristía de acción de gracias
la catedral por las bodas de diamante de los sacerdotes que se ordenaron en el año 1952. También las de las bodas de oro de los sacerdotes que se ordenaron en el año 1962, del 52 al 62. Fíjense, han pasado del 52 al 62 25 años, y del 62 al 87 otros 25. Y otro grupo de sacerdotes celebraron las bodas de plata, bodas de oro sacerdotales, 50 años de sacerdote, bodas de plata, 25 años, entre los que yo me incluyo también. Yo soy agraciado con haber podido servir al Señor 25 años de sacerdote en la iglesia de Cartagena, mi diócesis querida. Ojalá que el Señor nos conceda muchos más. St. Charles Borromeo, Coldwater, Michigan. Está este sacerdote St. Helena, Edison, New Jersey. Presentando todas las comunidades de habla inglesa que vienen de Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimos católicos, pero también muchas veces vemos los ataques de Estados Unidos a la iglesia. No tenemos que amedrentarnos ni avergonzarnos de ser cristianos, porque vemos cómo murió Jesús y cómo sus discípulos también han muerto, Pedro incluso, y Pablo. Porque ser sal y luz, ser coherente con esta verdad, nos lleva a estar siempre en el candelero de la sociedad para encaminar este mundo. Fíjense qué sería el mundo sin Jesucristo. ¿Qué sería Europa sin el cristianismo? No habrían democracias. La democracia ha surgido precisamente como un fruto del cristianismo. En los países donde no ha habido cristianismo todavía no se conoce la democracia. Se vive todavía una mezcolanza de ideas y de sentimientos que hace muchas veces contradictoria la vida. Estamos viendo cómo se puede todavía vivir en países donde se quiere implantar una obligación, cuando el Señor dice: el que quiera seguirme, que me siga en libertad. Pero tenemos que descubrir esta realidad. Es decir, la democracia surge gracias al cristianismo, que nos hace vivir en la fe, en la libertad de los hijos de Dios, por la fuerza del Espíritu, como Cristo la predica, como lo ha dicho el Papa. Es fundamental vivir en libertad, porque la libertad es lo que nos hace hijos de Dios, nos hace la dignidad de ser hijos de Dios. Es esa libertad que nos da el Señor también de amarle, de seguirle o de hacer otra cosa. El Santo Padre va ahora en inglés a hacer una síntesis de su catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, sobre esta oración fundamental de los Hechos de los Apóstoles, que ustedes la pueden encontrar también, si quieren, en estas actas de los Apóstoles. Puedo dar la cita en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13. Es la cita que el Papa está comentando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 13. Importante que leamos la Biblia cada día, la palabra de Dios, el Evangelio de cada día, ese librito tan sabio, tan económico, que las parroquias ofrecemos al principio del curso o al principio del año para leer el Evangelio, que luego siempre viene una coletilla con una meditación para adaptarnos nosotros a esa vida, Yo hoy tengo mucha envidia porque me encantaría estar en la Plaza de San Pedro, como he estado otras veces, porque se vive esa internacionalidad de la Iglesia, esa fuerza mundial de ver cristianos de todas las partes del mundo. Pensamos que hay países donde el cristianismo está súper perseguido. Cuando llevan una cruz al pecho es ya motivo de cárcel. Y vemos como cristianos allí vienen como pueden, incluso burlando muchas veces la prohibición de salir del país para ir a Roma, para peregrinar a la tumba de Pedro y a la sede de Pedro, representada hoy por el Santo Padre. Es un privilegio, hermanos, poder tener nosotros tan cerca al Santo Padre, y además que podamos tener una nación con esta historia tan grande de santos y de mártires, porque España también es un país que
por eso ejemplar en los mártires y una iglesia peregrina. Un cardenal alemán hace ahora la presentación de todas las comunidades alemanas. Glück und Segenswünsche zu ihrem 85. Geburtstag, den sie vorgestern feiern durften, wie auch zum 7. Jahrestag ihrer Wahl zum Nachfolger Petri. Sie versichern sie gerne ihres besonderen Gebetsgedenkens in allen Anliegen ihres apostolischen Dienstes als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind También heute Alemania, die folgenden Gruppen una gran gemeldet. nación que ha sufrido tanto, ¿verdad? En el siglo XX, tanto con las guerras, Aus der con los Bundesrepublik Deutschland, intereses económicos y políticos Pilgergruppen aus den en el que se ven involucradas muchas personas St. inocentes, Andreas Düsseldorf, muchas personas St. Laurentius que no pueden vivir Everfin, en libertad, St. que no han vivido la Georg libertad. Jakobus Ojalá Isny, nunca se repitan St. acontecimientos Marienmarl, de genocidios Herz-Jesu-Kirche, como ha sido precisamente Marolz-Weisach, esa matanza de St. judíos, ¿no? Josef propiciada Mittelbuch, St. por Hitler Gerhard y por tantas personas que muchas veces hay muchos holocaustos a lo largo de la vida Des y de la historia. Podemos Pilgergruppen aus den recordar folgenden Diözesen, hoy también en otros lugares del Bistum mundo donde Dresden-Meißen, por etnias de una forma o de otra no se puede vivir en libertad. Bistum Münster, Erzbistum Pidámosle siempre al Paderborn, Señor tener esta fuerza, ¿no? sowie aus den folgenden Orten: Esta fuerza que no viene de nosotros ni de nuestra voluntad, viene de la gracia de Dios. Pero hay que pedirlo, hermanos, hay que pedirlo. Precisamente esto que nos dice el Papa de la constancia de la oración es lo que hizo también este santo que he comentado y que ahora estamos celebrando de una manera especial en nuestra diócesis, der San Juan de Ávila, patrono del clero español. das interdiözesane Priesterseminar San Juan de Ávila, St. que incluso en aquella época ya tenía interés en ir a predicar a México como Pilger aus der Pfarrei St. Georg in misionero. Lippstadt und Y el obispo de St. Sevilla, Albrecht viendo Meyer también Stiftung pues für Menschen mit la vida distraída, ¿no? que se Makuladegeneration. vivía en Sevilla dentro del clero, le pidió quedarse en Sevilla. Schäferzucht der Y se quedó. Freiwilligen Feuerwehr Y Army. fíjense lo que pasó, por predicarle precisamente a los canónigos, a los clérigos, por impedir que la vida de los sacerdotes y de las comunidades cristianas y también de los seglares, porque no solamente San Juan de Ávila habla para los sacerdotes, sino que aunque él tiene escritos, sobre todo para los sacerdotes y cartas, pero habla para todos los cristianos, es un gran director espiritual. Leyó las obras de Teresa de Jesús, también criticada también y censurada por la Inquisición, y él mismo subió cárcel en Sevilla 2 años. Y fíjense, en la cárcel no se retractaba, ¿no?, de las acusaciones que hacía al clero que vivía acomodado en su época y que quería pues tener ciertos privilegios. Dijo, el único privilegio es evangelizar al pueblo con el don que el Señor nos ha dado de poder ser testigos de su resurrección, de vivirlo con nuestros propios bienes materiales y espirituales. Y eso le llevó a la cárcel, a San Juan de Ávila. Y en la cárcel decía, pues más gloria dio al Señor por estar aquí, porque me voy a purificar de mis pecados. Fue un gran hombre, un gran santo, que tenemos de ejemplo. Además, español, tantos santos españoles. Fijaos si fue importante Juan de Ávila y humilde, que San Ignacio de Loyola era amigo suyo. Y San Ignacio le pidió irse con él a fundar precisamente la Compañía de Jesús. Y Juan de Ávila le dijo que él prefería fundar colegios para jóvenes que estudiasen teología. Bueno, saben ustedes que el Papa ha cumplido ahora sus años, ¿no? Un Papa muy longevo y que me están cantando cumpleaños feliz. Bueno, pues el Papa estará contentísimo que un grupo precisamente de paisanos le haya tocado cumpleaños feliz. Es sind zugegen Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Realschule Auerbach, Liebfrauenschule Gießen, Fíjense la cantidad de jóvenes que hay, alemanes, que han venido a ver al Mannesmann Papa. Gymnasium Duisburg, Yo me quedo asombrado de la vitalidad que tiene el Papa con la edad que tiene, que
Tiene 85 años. 85 años. Tiene la edad de mi madre, que está viendo este programa. Burggymnasium Kaiserslautern. 85 años. Marion Ya quisiera yo Gymnasium. llegar a esa edad, si el Señor quiere, con esa vitalidad, con esa fuerza, Dreieichschule Langen. de poder dar ese Sowie testimonio, die esa Schulgemeinschaft clarividencia, esa des mentalidad Marienheinz prodigiosa. Fechter. Y sabemos que el Papa ha tenido varias enfermedades y dificultades en cómo se ha superado. Aus der Republik Österreich sind zugegen. 85 años. Y al frente Chefredakteure de la und Iglesia. Journalisten aus Porque Österreich sea por in muchos años, Santo Begleitung Padre. von Bischof Vamos a Dr. tenerle entre Idon nosotros muchos Capellani. años para enriquecernos con su sapiencia. Un hombre que ha escrito tantos libros. Benediktinermönche des Stiftes Michael Beuern mit Pilgern aus den dazugehörigen Pfarren. Ya les he dicho que una de las características que Eine podemos observar en el Papa es su gran humildad. österreichischen Textilreiniger Su gran und humildad. Wäscher. Les voy a comentar una anécdota que fue mi primer encuentro con Benedicto XVI, cuando todavía era cardenal. Stiftsgymnasium Yo era párroco de El Salvador de Caravaca y había venido el Santo Padre como cardenal a unas conferencias organizadas por la Universidad Católica, la UCAN, y su presidente, don José Luis Mendoza, le llevó, invitado allí también por la cofradía de la Santa Cruz, para el inicio del año Santo Jubilar 2003. Y en la comida, pues yo también, la verdad que siempre organizando estos grupos, no quería hacerme ver. Organicé aquella celebración, organicé también toda la liturgia del santuario. Y en la comida yo no me puse en la mesa con el Santo Padre, porque entonces era cardenal, con nuestro obispo, con los vicarios, el cura de la parroquia, pues siempre tiene que estar levantándose, viendo que no falte nada, que no haya ninguna disidencia, que todo el mundo esté contento, el protocolo. Y fui a sentarme con el chofer y con el conjuntor de la parroquia. Y el chofer del señor obispo, el señor obispo de entonces era don Manuel Ureña, también pues con mi querido sacerdote conjuntor, don Francisco García López, que ayer estuve con él precisamente celebrando mi boda de plata aquí en Murcia. Y fuimos a sentarnos en una mesa, en un rincón, porque uno tiene que estar levantándose, porque luego que falta una silla para un sacerdote, que falta el Papa, la cara de satisfacción que tiene ahora mismo. Madre mía. Fíjese con qué libertad habla el alemán. Que a uno se le olvida. Si se dan cuenta, para otra lengua, él lee. Observen como ahora no mira el papel. No mira el papel. Bueno, ahora lo mira porque... Ich hatte in der letzten Katechese vor Ostern über das Gebet der Kirche gesprochen, durch das sie Pfingsten erbetet hat. Nun sind wir nach Pfingsten in diesem Weg. Petrus und Johannes waren verhaftet worden. Ahora le seguiré contando la anécdota del Papa, no se me olvida, pero es que me encanta escucharle. Es verdad que no lo estamos entendiendo porque hablan alemán, pero está diciendo lo mismo que les he dicho a los de habla inglesa y habla francesa. Y nos lo va a decir a nosotros también, en la síntesis de esa catequesis maravillosa de la oración de los apóstoles, que invocan la fuerza del Espíritu para tener valentía de anunciar el Evangelio a pesar de la persecución. Ahí lo tienen, una mente privilegiada a sus 25 años. Pues es lo que les decía el Papa cuando estuvo en Caravaca en el año 2003 en la comida. Yo lo hice por, claro, como lo he hecho siempre, poniéndome al servicio. Quien me conoce sabe que me gusta que todo salga bien y prefiero pues eso, que el acto quede bonito, que la comida quede acogedora y si puedo pues estar al quite de cualquier problema que surja. Y no me senté con las autoridades, estaba allí también pues el presidente de la cofradía de la Santa Cruz, que era entonces un boticario, amigo de mi padre, Pedro Guerrero, el alcalde de Caravaca, Domingo Aranda, su señora, don José Luis Mendoza, su señora, en fin, todas las autoridades, las jerarquías, el obispo, los vicarios, y yo me fui a sentar en un rincón. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando don Manuel Ureña le pidió al señor cardenal que bendijese la mesa, pues todos se pusieron de pie y yo estaba en un rincón. Y entonces el cardenal
al señor obispo le dijo, ¿dónde está el párroco del lugar? ¿Dónde está el párroco del lugar? Y yo estaba en ese momento un poco distraído, viendo que estaba todo el mundo en su sitio. Entonces el obispo me llamó, que te llama el cardenal. ¿Pero a mí para qué? ¿A qué no saben ustedes para qué? ¿Para pedirme permiso? ¿Para bendecir? Porque era yo el párroco del lugar aquel. Por favor, eminencia, ¿cómo es posible? Y entonces me sentí un poco, no sé, reconocido, ¿no? Decir, caramba, yo me he querido quitar de en medio. Mi obispo no se ha dado cuenta de que yo no me he sentado aquí porque estén ellos y porque pues hay siempre gente que quiere, ¿no? Ponerse en esos sitios. Y yo el cardenal y me llamó. Bueno, pues fíjense si tiene una mente privilegiada el Papa, que en una ocasión en Roma, en una audiencia, yo se lo recordé. Le recordé que había comido con él en Caravaca y que yo le había atendido. Y se acordaba perfectamente de Caravaca. Lo único que no me la situó bien en el mapa, me la situó en Andalucía. Me dijo, está en Andalucía. Digo, no, Andalucía no, está en Murcia. Pero recordaba Caravaca, recordaba la Veracruz y recordaba con gran cariño su estancia en Murcia. Como el Papa agradece en su lengua este grupo que les ha felicitado en su 85 cumpleaños. 85 años. Que son años, 85 años. Hacer la síntesis del Evangelio. Pues fíjense si no es humilde el Papa. Entonces ya cuando era cardenal, ¿sí? el querer que el párroco estuviera presente en la bendición y que el párroco fuera consciente de que él bendecía, pero que el párroco de aquel lugar era yo. Por supuesto que cuando he estado en Roma y he podido saludarle lo he hecho. Y se acordaba el Papa. La vamos a escuchar ahora en español. Me voy a callar yo, Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean felicitarle cordialmente por el 7º aniversario de elección a la Cátedra del Pedro, a la vez que manifiestan cordialmente sus sentimientos de filial afecto y acompañan con sus fervientes oraciones vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes, de diversos países, participantes en el capítulo general de la Congregación de Religiosas de María Inmaculada. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Están cantando estas monjitas al Papa. Le han cantado una canción. De España. Profesores y sacerdotes alumnos del curso de actualización sacerdotal que se celebra en el Pontificio Colegio Español de San José de Roma. Ahí estudié yo, en ese colegio de San José. Grupo de padres dominicos de Palencia. Siervas de María, ministras de los enfermos. Cuánta labor hacen estas religiosas visitando a los enfermos, Son el Señor sufriendo ahí. Porque estuve enfermo y me visitaste. El Señor premiará. Alumnos, profesores y padres de los colegios de la Fundación Santa María de la Victoria de Málaga. Bueno, yo le tengo mucho cariño a Málaga, porque mi padre era malagueño, y más a la Virgen de la Victoria, que fue un regalo de los Reyes Católicos a la ciudad. Hace poco estaba en Málaga. En Málaga hay ahora mismo una exposición en la catedral sobre la sábana santa, que es impresionante, esa exposición que ha organizado la diócesis de Málaga en la catedral sobre los estudios científicos de la sábana santa. Está hasta junio, pueden ir a verla, merece la pena. Tienen una banda de música de Málaga.
Málaga hay una gran tradición musical, hay muchísimas bandas de música, sobre todo gracias a las cofradías, porque mantienen viva ese entusiasmo por acompañar a las vírgenes y a los cristos en Semana Santa, esa banda magnífica de la Victoria. Vemos cómo le cantan al Papa Cumpleaños Feliz en español. Parroquias de Carvajo, Membrio y Salorio. Colegio San José de Carolinas, Alicante. Colegio Diocesano de San Juan Bautista de Benalúa, Alicante. Colegio de la Presentación de Nuestra Señora de Linares. Instituto de Enseñanza Secundaria de Las Verenas, La Palma. Colegio Fasta, Madre Sacramento de Valencia. Colegio Internacional Europa de Sevilla. De México, Grupo de Peregrinos de Guadalajara. Grupo de jóvenes mexicanos de distintas diócesis e instituciones católicas. De Perú, Grupo de peregrinos de la diócesis de Chachapoyas, con su obispo Monseñor José Ignacio Alemán y Grau. De Argentina, Grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Bien, hemos escuchado, a ver, lo que dice el Papa ahora, también muy interesante, su síntesis sobre la catequesis de hoy. Escuchemos atentos al Santo Padre, que su palabra es más importante que el comentario, por supuesto, que yo le estoy haciendo esta mañana. Queridos hermanos y hermanas, hoy retomamos el tema de la oración en esta catequesis con un texto de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan acaban de salir de la cárcel después de haber sido apresados por predicar el Evangelio y se encuentran con la comunidad reunida. Esta, al escuchar lo ocurrido, no busca cómo reaccionar o defenderse, ni qué medidas adoptar, simplemente reza. Su plegaria es unánime y concorde, ya que lo vive un hermano, atañe a todos. No se atemoriza ni se disgrega, sino que se afianza su unión porque está sostenida por la oración. Como el Señor en Getsemaní, se confía en la presencia, la ayuda y la oferta de Dios. Al rezar, lee la Escritura a la luz del resucitado y comprende su propia historia dentro del proyecto divino. No pide salir indemne dal peligro ni el castigo de los culpables, solamente valentía para anunciar la palabra de Dios y que Él acompañe este anuncio con su mano poderosa. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el curso de actualización sacerdotal que se celebra en el Pontificio Colegio Español de San José, al capítulo general de las religiosas de María Inmaculada y a los demás grupos provenientes de España, México, Perú, Argentina, otros países latinoamericanos. Invito a todos a pedir a Dios que también hoy su Espíritu ilumine nuestra lectura de la Sagrada Escritura y sostenga el anuncio libre y valiente de su palabra hasta los confines de la tierra. Muchas gracias.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa Vemos como presentes ahora, nesta audiência después de felicitam habernos hablado cordialmente vossa del Santo Padre en nuestra santidade lengua, no pues sétimo también les aniversário saludan da los sua peregrinos eleição de para a Cátedra habla de Pedro, portuguesa, que son muchísimos también, renovando-lhe seus que sentimentos es de una lengua filial estima tan e adesão, unida a la nuestra como es el que italiano, todas las acompanha lenguas latinas, ¿no? fervorosas orações pela Son sua una pessoa riqueza e inmensa todas as en cada intenções do seu país. No ministério solamente apostólico sabemos que universal. junto con el Além descubrimiento, das ¿no? por pessoas, Colón de América, famílias los portugueses vindas por fueron conta pioneros própria, también en esos participam descubrimientos, nesta y audiencia gracias os a eso, seguintes pues mire, en grupos. toda No Latinoamérica Brasil, pues se habla el español, se habla el Nossa portugués, Senhora do Carmo de Minas Gerais, en América del Norte el inglés. El inglés es un idioma que, aunque no tiene sus raíces al 100% latinas, pero sí, si dan cuenta, si ven la lengua inglesa, su gramática, como el 50% de las palabras sí son latinas. Lo único que el modo de pronunciarlo nos hace difícil, ¿no? su entendimiento, ¿no? Pero no es tan lejana, no es tan lejana Depois, a la o nuestra. Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica. Esa riqueza de la Iglesia universal nos hace relativizar muchas veces pues la situación de nuestra sociedad regional o nacional. Es decir, cuando nos hacen ver en muchos medios de comunicación pues que no hay juventud en la Iglesia, que no hay vocaciones, que no está de moda ser cristiano, no está de moda ser creyente, que uno no debe ser creyente, que debe olvidarse de Dios, que debe vivir otros valores, otras realidades humanas. Nos quieren engañar, nos quieren engañar porque uno sale de España y ve que España no es el ombligo del mundo, y que muchas veces pues ese tipo de ideologías que quieren imponernos con la ausencia de Dios son un engaño, porque el ser humano no puede renunciar a lo que es. Es como si el gato renuncia a ser gato y el perro renuncia a ser perro. No, hoy no se puede ser perrigato, y la sociedad quiere que los seres humanos seamos perrigatos, es decir, ni una cosa ni la otra. Y no, miren ustedes, un árbol es un árbol, y lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y el hombre anda a dos patas, a dos pies. ¿Por qué no tiene cuatro patas? Porque se ha elevado en su espíritu y se eleva su mente y su inteligencia y su cuerpo hacia la providencia, porque es un ser sobrenatural. Ya lo dice el Génesis. Renunciar a Dios y renunciar a lo que somos es estrellarnos. Lo tienen ustedes claro, es decir, el Santo Padre siempre lo ha dicho. Y es eso, es decir, no olvidemos la oración, ni olvidemos esta catequesis y esta cita que tenemos todos los miércoles en Televisión Popular para que el Papa nos ilumine con su catequesis. Es el corazón, el pulmón de la Iglesia. Nos enriquece porque nos hace ver esa realidad mundial de la Iglesia, esa realidad mundial que no nos amedrenta, sino todo lo contrario, nos enriquece y nos hace vivir felizmente nuestra fe. As minhas boas-vindas a todos vós, com votos de que esta peregrinação a Roma seja ocasião para uma maior consciência e escuta do Espírito Santo, que vos fará fortes na fé e corajosos no testemunho cristão. Sobre vós e sobre a vossa casa, comunidade cristã, desde a minha bênção. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz życzenia z okazji przypadającej jutro 7. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. Zapewniają jednocześnie o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z osobą Waszej świątobliwości i apostolską posługą następcy świętego Piotra. Wśród pielgrzymów są dzisiaj obecni księża świętujący jubileusz 20-lecia święceń kapłańskich z archidiecezji warszawskiej, diecezji warszawsko-praskiej i diecezji łowickiej. Pielgrzymi z następujących parafii: Świętej Trójcy i Świętego Ducha z Wrocławia, Świętej Łucji z Warszawy Rembertowa, Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Alberta Chmielowskiego z Gdyni Chilonii,
Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Bernarda z Sopotu, Najświętszego Serca Jezusowego z Radomia. Observen cómo las personas que están allí son personas de todas las edades. Es decir, no solamente, yo me he referido a la juventud, pero de todas las edades. A mí me sorprendía cuando estaba en Roma ver la cantidad de vocaciones religiosas y sacerdotales que hay en los países del este. Sobre todo, yo he tenido en mi casa y aquí en España sacerdotes de Corea, de Japón, de China. Les he invitado a venir y han venido y me han contado cómo viven su fe, cómo viven su fe, cómo están creciendo los seminarios y las vocaciones religiosas. Es que el hombre no puede, como les decía, renunciar, ¿no?, a su dimensión trascendente. Y luego, en definitiva, miren ustedes, ¿y todo esto para qué? ¿El Papa para qué nos exhorta? ¿Por qué hay que evangelizar? ¿Por qué hay que proclamar hoy el Evangelio? Miren qué es lo que quería el Señor. ¿Qué quería el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que quería Jesús? ¿Qué quería Jesús? Quería Jesús que fuéramos felices, que fuéramos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, pero seres felices, porque siendo felices damos gloria a Dios con nuestra vida. Es verdad que la cruz de la vida, del trabajo, de las dificultades, de la propia naturaleza nos afligen, pero hemos de luchar contra todo eso. Los santos son personas felices. El Papa es un hombre feliz. Sufre por los sufrimientos de la humanidad, por los sufrimientos de la Iglesia, sufre, pero es feliz. Fíjense la cara de felicidad de todas las personas que están en la plaza de San Pedro, porque están contagiadas de esa gracia, de la fuerza del Espíritu que se comunica y que se contagia sin querer, incluso con personas que tienen otra lengua, porque están hablando en polaco. También, qué gran país, Polonia, que he sufrido también. ¿Cuánto ha sufrido Polonia? La Segunda Guerra Mundial, la invasión de Polonia. Madre mía. Y como para los polacos, la Iglesia ha sido el pulmón espiritual que les ha mantenido unidos. Cómo ha influido, ¿no?, en esto la vocación del Papa Juan Pablo II. La religiosidad del pueblo polaco, el tesón, ¿no? Y tenemos la suerte, fíjense, tantas vocaciones hay en Polonia, que tenemos la suerte de en algunas ciudades nuestras tener sacerdotes polacos al frente de las parroquias. Concretamente, en la diócesis de Albacete tiene un montón de sacerdotes polacos, y la nuestra también de Cartagena. Hay también sacerdotes polacos en las parroquias, ante esta sociedad nuestra que nos engaña, que intenta eliminar, ¿no?, los sacerdotes de la vida pública, de los signos religiosos. Es una contradicción, no se pueden evitar. Es decir, el sol nace para alumbrar, no nace, lo dice Jesús, no se ha encendido una vela o una luz para ponerla debajo de la cama. Esto es lo que pretenden quienes quieren ocultar la manifestación de la fe, que es algo como la vida, como el amor, como la alegría, no se puede ocultar. ¿Cómo vamos a ocultar lo que somos? Pero eso sí, hemos de amar a quien no ha descubierto al Señor, y intentar comunicar nuestra fe, pues, con el testimonio humano de nuestras buenas obras, siendo humildes también nosotros, como el Señor. Oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Yo les invito a que vayan, si pueden, a Cracovia y visiten también Polonia, que tiene una gran cantidad de santuarios marianos. Decíamos aquí en España que la tierra de María Santísima es Andalucía, y es verdad. Pero si van ustedes a Polonia verán que en todas las ciudades, en todas, hay dos o tres monumentos públicos a la Virgen María, públicos en los jardines, de las ciudades, monumentos a la Virgen María llenos de flores. Ya quisiera yo que en nuestras ciudades de España en todas hubieran monumentos a la Virgen con flores. Tenemos que conseguirlo también eso. Luego en otro tiempo. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Signos de nuestra fe, la presencia de la Madre, de la Virgen María, en la vida de cada día. Ocurre en Alemania también, según ustedes Alemania y las ciudades de Alemania, en todas las esquinas de las calles hay hornacinas con la Virgen. Y muchas están limpias y con luz. Y ocurre en Roma.
también. mesjańskiego psalmu drugiego, cała wspólnota Aquí hemos también de wie, conseguirlo. że od Boga Y eso es fácil, ¿no? Personas particulares que pueden en su casa ponerlo. Es decir, las hay, pero muchas veces hoy, ya les digo, influidos por este ambiente, ¿no? De cristianización absurdo que no lleva a ninguna nie parte. proszą o obronę, Se nos hace oddalenie olvidar groźby nuestras raíces. prześladowań, lecz o odwagę Que el dawania Papa nos está recordando en este świadectwa tiempo de i Pascua. wolności No olviden eso que ha dicho el głoszenia Papa. Ewangelii. Dice, los apóstoles pedían al Święty Espíritu Łukasz Santo odnotował, no que les evitara el sufrimiento, no que les evitara la cárcel, no que les evitara la persecución, no, eso no. Que les diera fuerza para seguir predicando a pesar de eso la verdad del Evangelio, que les diera fuerza para seguir dando testimonio de la resurrección del Señor. No pedían ninguna protección, no pedían evitar el problema, que es el error que muchas veces nosotros cometemos por la inmadurez. Cuando estamos enfermos o tenemos un problema, no le pedimos al Señor la fortaleza que necesitamos para vivirlo, la fuerza, el coraje para superarlo, sino, ay, quítame el problema, quítame la enfermedad, quítame esto. Cuando a lo mejor no nos ocurre lo que hemos pedido, entonces nos enfadamos con el Señor. Ay, como no me ha curado, como no me ha tocado la lotería, como no me ha dado el trabajo que le he pedido, no. El Papa saluda ahora en polaco. Es pedirle, Señor, dame fuerza para estar. Saluda a todo el pueblo polaco. Que sepan ustedes que todo el mundo que va a Roma no puede entrar a esta audiencia pública. Para entrar se necesita primero tener la invitación, tener el documento que acredita poder entrar a la plaza. Mucha gente que va a Roma no puede entrar, se quedan muchas veces por ignorar que el día antes, por lo menos unos días antes, pero sobre todo el día antes debe acudir, lo digo para quien quiera viajar a Roma en estos días. Para conseguirlo, pueden buscar en internet Audiencia del Papa, cómo conseguir la invitación. O ya en Roma, una vez en Roma, acudir al Vaticano y en la misma plaza, a mano derecha, al final de la columnata, ya pegada al templo, hay una puerta que en italiano se llama Portono di Bronce. Y en el Portono di Bronce, o puerta de bronce que se llama, hay un guardia suizo. Ustedes además que tienen que decirle al guardia, venimos a por las invitaciones para la audiencia del miércoles o la audiencia de mañana, porque el lunes y martes o el domingo se reparten. Ustedes entran, además tienen la oportunidad, si van allí, tienen la oportunidad de ver estancias vaticanas que no están en los museos, que es subir por esa escalinata, también esa por Bernini, es una entrada regia a los palacios vaticanos, y en el primer mira, el Papa sigue saludando y yo quiero estar en las dos cosas, pero es muy difícil. Lo digo porque es interesante para quienes viajen a Roma que puedan entrar y acudir a esta audiencia. Entren por el Portono de Bronce, le dicen al guardia suizo, vamos a pedir la invitación, y el guardia les va a decir, suban, y ustedes suben la escalera hasta unas dependencias donde un sacerdote les da esas invitaciones, les pregunta de dónde vienen, cuántos son, y les da las invitaciones. Sin esas invitaciones no se puede entrar ni a la Plaza de San Pedro ni tampoco al aula Pablo VI para las audiencias del Papa. Entonces, muchas personas a veces se quedan un poco pensando, hemos ido a Roma y no hemos podido entrar a la audiencia. Claro, no han avisado antes, no han podido tener el acceso porque hay una medida de seguridad y una medida de orden que establecen estas formas de actuar. Así que ya lo saben, tienen que acudir al Portono de Bronce o pedirlo también por internet. Beatissimo Padre, i numerosi pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vemos que va a comenzar también la Santa Misa y que no podemos estar más tiempo con la audiencia. Entonces nos vamos a despedir. Yo les agradezco la atención que nos han dispensado. Recordarles que esta noche, a partir de las 10:15, van a tener también en Televisión Popular el programa Haciendo Iglesia a las 22:15, donde vamos a tratar de temas interesantes de nuestra diócesis. Vamos a conmemorar la llegada a Murcia de las reliquias de San Juan de Ávila, como ya les he dicho yo,
en el transcurso de la audiencia del Papa, y también vamos a comentar esas bodas de oro, plata, de estos ministros de la Iglesia, de los que también me incluyo. También esta noche, en este programa de Haciendo Iglesia, conoceremos el testimonio de Dolores Pérez. Dolores Pérez es una misionera extraordinaria, un ejemplo que ha dado en Zimbabue durante 30 años. Pues veremos el testimonio de Dolores. También nos acercaremos a la vida del beato Neumann, el cardenal Neumann, convertido de la Iglesia anglicana, porque veo que realmente tenía sentido estar unido a Santo Padre. Y veremos también el vídeo de la presentación del próximo Encuentro Mundial de Familias, que tendrá lugar próximamente en Milán. Este vídeo del encuentro de familias es muy interesante, no se lo pierdan. Y también nos acercaremos a otras noticias de la diócesis. Por ejemplo, pues conoceremos el estado en el que ha quedado el artesonado de la antigua sacristía de la iglesia de San Pedro, de aquí de Murcia, que ha sido restaurado, un artesonado extraordinario. Si pueden pasar por la sacristía y verlo, les gustará a los amantes del arte. Tenemos en la diócesis una riqueza tremenda de cosas antiguas, de arte que deben de verse. Por lo tanto, mañana también jueves 10 de abril, a las 10 de la mañana, mañana 19 de abril a las 10 de la mañana, está la acogida de las religiosas en San Juan de Ávila. Esta reliquia de San Juan de Ávila, mañana, si quieren, esta reliquia la pueden ver en Cieza, mi pueblo, en la parroquia de San José Obrero. Mañana jueves a las 10 de la mañana será acogida esta reliquia. Hoy, como digo, está en Caravaca. Y bueno, y ya les dejo porque va a empezar la Santa Misa. Y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Que el Señor les siga bendiciendo. Ánimo. Y con la cruz de cada día, adelante. Con il vescovo Monsignor Luciano Giovannetti.